Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes 27 de agosto de 2012. Un abrazo a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escucha en GD Radio del grupo Dutrice. Esperamos que hayan tenido un placentero fin de semana. En la entrevista de este lunes queremos salir de la agenda de los temas políticos o económicos que nos ha ocupado en otros momentos en nuestra agenda y pasar a otros de mucha importancia también para la vida de todos nosotros. Hablaremos de algunas enfermedades que tienen efecto en el sistema neurológico. Con nuestra invitada conversaremos sobre la cefalea, los derrames cerebrales, esclerosis múltiple y otros temas o enfermedades relacionadas y su incidencia a nivel nacional. También conversaremos del primer Congreso Nacional de Neurología que se realizará del 30 al 31 de agosto, es decir, del próximo jueves al viernes de esta semana. Nos acompaña en nuestros estudios la doctora Erika López del área de neurología del Hospital Rosales. Doctora, bienvenida, un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio y por la invitación. Perfecto, doctora. En principio, si nos explica un poco sobre, hay una enfermedad bastante general, bueno, todo el mundo decimos, tengo dolor de cabeza, es decir, y uno recurre habitualmente al médico a veces por un dolor de cabeza. Claro, uno no es médico, uno no sabe hacer la diferencia de un dolor de cabeza, de una migraña o de qué tipo de cosas, pero bueno, antes de llegar a establecer esas diferencias, sí creo que es importante que nos explique, le explique a nuestros cibernautas y televidentes, ¿Cómo es el comportamiento del dolor de cabeza, digamos, dentro de las consultas que ustedes habitualmente atienden? Bueno, la cefalea, o como comúnmente nosotros lo conocemos y es el motivo de consulta principal, dolor de cabeza, no solamente en el área de neurología se constituye la primera causa de consulta, sino también en todas las especialidades de la medicina. Está considerada como la causa más frecuente, ¿verdad? Y el dolor de cabeza pues es algo que a todos nos preocupa en un momento porque la primera reacción que tiene el paciente cuando tiene un dolor de cabeza, ya sea que lo haya padecido antes o sea la primera vez que experimenta un dolor de cabeza, se refiere o esté pensando que tenga un tumor cerebral, claro, que es la principal queja o inquietud en el paciente. Obviamente la cefalea como tal en el 90% de los casos va a ser de carácter benigno o va a ser bueno, ¿verdad? No va a ser necesariamente algo maligno. O en un 10% de los pacientes puede ser la manifestación inicial de un tumor cerebral y ya eso pues sí ya tiene otro tipo de implicaciones, ¿verdad? En la vida de los pacientes. En el caso de la unidad de ustedes, por ejemplo, esa es la estadística que tienen, o sea, fundamentalmente la gente está llegando por dolor de cabeza. No, hay un fenómeno muy interesante que se da en el Hospital Rosales, que como es el único centro de referencia a nivel nacional, el considerado de tercer nivel, nosotros tenemos atención de los pacientes con aquellos casos complejos. Generalmente el dolor de cabeza va a llegar en un primer momento al médico que se encuentra en el primer nivel de atención, llámese Fosalud, llámense unidades de salud, llámense los médicos generales en su práctica privada, y luego va a ir siguiendo una serie de procesos que lleguen a un segundo nivel de atención como son los hospitales regionales o los hospitales nacionales, y en un momento van a llegar referidos ya en última instancia al Hospital Rosales, cuando ya no ha habido, no se ha podido resolver el problema por el que el paciente fue. De esa manera entonces va a llegar al Hospital Rosales. O sea, estamos hablando de que ya el paciente pasó varios filtros. Exactamente, o sea, no llega un paciente por una causa de consulta directamente al hospital, tiene que llevar una referencia y entonces ahí seguimos los canales adecuados. Generalmente los pacientes que nos llegan pues ya han consultado en múltiples ocasiones, han sido medicados con analgésicos y el paciente pues ya está sin encontrar una explicación. Y en ese momento lo recibimos nosotros en el servicio de neurología y hacemos un estudio del paciente. Generalmente, como les repito, 90% de este tipo de afecciones, de la cefalea en general, van a tener un carácter benigno, pero en otros casos puede ser la manifestación inicial de un problema de mayor envergadura. Entonces el dolor de cabeza tiene unas subdivisiones principalmente. ¿Cuáles son los dos grandes grupos que vamos a tener? Las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias obedecen a aquellos dolores de cabeza en donde el paciente pues tiene un sustrato como tal, ya sea alguna anormalidad o tiene un componente benigno, y las secundarias obedecen ya sea a tumores cerebrales, infecciones cerebrales y otro tipo de patologías que son un poquito más específicas. De esto se corresponde el porcentaje mayor de las cefaleas primarias, se subdividen en dos grupos. La cefalea vascular, que ahí entra la migraña como tal, claro. Y el segundo grupo es la cefalea muscular o tensional, que esta corresponde al 70% de
de la consulta, aquella cefalea que se presenta al final de la tarde, del mediodía hacia abajo, que tiene una irradiación hacia el nivel del cuello, ¿verdad? El paciente refiere mucho, es un dolor de tipo opresivo, como que lo están apretando, se irradia el cuello y hay tensión. Algunos pacientes mencionan, mire, es que yo siento que tengo algo en el cuello y yo me toco y siento duro, siento rígido. Eso se refiere al espasmo muscular del músculo que está en esa zona, que es el esternocleidomastoideo, que va a hacer una tracción de las estructuras que se encuentran a nivel cerebral, los músculos, y eso es lo que provoca el dolor. ¿Esto es referido estrictamente al estrés? Muy relacionado, y ciertos tipos de personalidades. Aquí vemos en la cefalea que generalmente es más frecuente en la mujer, o sea, en la mujer hay una mayor incidencia en este tipo de cefalea, sobre todo en la cefalea muscular, ¿verdad? Y tiene que ver definitivamente el estrés en el que nos encontramos. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos hablando un poco más de esto, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Este día nos acompaña en nuestros estudios la doctora Erika López de la Unidad de Neurología del Hospital Rosales. Más adelante les contaremos un poco porque también el Servicio de Neurología estarán desarrollando este año, justamente este mes, el próximo jueves y viernes, el primer Congreso Nacional de Neurología, y vamos a hablar de un poco de esa agenda también, que es interesante porque por primera vez pues el país se ubica a ese nivel del análisis, de la discusión científica sobre un área tan especial en la medicina como es la neurología. Pero bueno, doctora, para continuar un poco en la línea de lo que estábamos conversando, decíamos lo de la cefalea muscular, me decía usted que tiene que ver mucho con el tema del estrés, que son dolores que se ubican a la parte del cuello, me decía. Exactamente. Ya, ¿cómo debe hacer una persona para establecer la diferencia? Tiene que acudir a un médico sin duda alguna, pero de repente todo el mundo dice, bueno, tengo migraña porque duele la cabeza, pero ¿cuál es la diferencia entre una cefalea o dolor de cabeza respecto de la migraña? Sí, dentro de la cefalea vascular, que es el otro grupo que nos quedamos antes de la pausa, el 70% va a ser cefalea muscular, que obedece a un compromiso del músculo, y la cefalea vascular corresponde al otro porcentaje. La diferencia radica específicamente en la forma en que se manifiesta el dolor. ¿Cómo está este punto? Bueno, en la cefalea muscular generalmente las características son de opresión. El paciente siente como que tiene una banda que está apretando el cerebro, o se refiere, mire, siento como que tengo una banda y como que me presionan y siento como que me están apretando. Eso es en cuanto a la cefalea muscular. La cefalea vascular tiene la característica que es punzante o pulsátil. Esa es una gran diferencia que nos permite a nosotros, los médicos, ir enfocando en el paciente e ir dirigiendo nuestro interrogatorio para poder irlo definiendo, ya sea en un grupo o en otro. La cefalea vascular, como tal, el 100%, ¿verdad? Va a ser todo dolor de cabeza que pulsa. Va a ir acompañado de náuseas, mareos, visión borrosa, escotomas, fosfenos, son algunos elementos que van a ir acompañando este dolor de cabeza. Típicamente el paciente tiene una sensibilidad a la luz, lo que llamamos fotosensibilidad, es fotosensible,
o a los sonidos. El paciente cuando está con ese dolor que como que se hace pequeño y se hace grande el cerebro, ¿verdad? Ahí tiene el compromiso vascular pulsátil, y esa es la diferencia con el otro que es opresivo. Dentro de este grupo... Perdone, en el dolor de cabeza, el muscular, se concentra, o sea, no hay manifestaciones de vómito ni nada de eso, o sea... Generalmente no. Ni le va a molestar entonces la vista o el sol. Generalmente no. Generalmente no. Hay algunas entidades en donde se mezclan ambos. Ahí es donde entramos en alguna dificultad para el diagnóstico, porque hay algunos dolores de cabeza, algunas cefaleas que son mixtas, que llevan un componente vascular y un componente muscular. Entonces, en la cefalea vascular, de todo el grupo, lo que vamos a tener un porcentaje muy pequeño, solo el 15% de estas cefaleas pulsátiles o punzantes van a corresponder a lo que es la migraña. La migraña pues viene del término hemicránea, o que generalmente compromete la mitad de la cabeza. Es un dolor pulsante. Característicamente tiene una duración de 4 a 72 horas, que es uno de los parámetros que vamos a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Con o sin tratamiento. Es decir, desde el momento en que se manifiesta, ¿puede tener el paciente 4 horas en ese estado o 72? Entre 4 y 72. Si dura menos de 4 horas, es muy difícil que nosotros lo podamos catalogar como una migraña, por los criterios diagnósticos que tenemos según la Sociedad Internacional de las Cefaleas, que es el ente que nos rige a nivel mundial y que nos va dando los parámetros para el diagnóstico de estos pacientes. Ya, en el país hay mucha tendencia a la automedicación, y habitualmente la gente, bueno, un pequeño dolor de cabeza, se toma cualquier analgésico, ¿no? Pero en una migraña no es cualquier analgésico el que le va a hacer efecto. Generalmente no, en algunos sí se puede modificar, pero sí, ya la migraña, como tiene un componente de otra índole, ya en su fisiopatología va acompañado de náuseas, vómitos, visión borroso, malestar general. En algún tipo de migraña tenemos un aura o un aviso, esa es la que se llama migraña con aura, ¿verdad? Y hay migraña sin aura. Hay una serie de elementos que van. Generalmente el paciente tiene un pródromo en la migraña. La migraña es un cuadro ya bien estipulado y bien característico y reúne ciertos criterios. No generalmente tiene náuseas o vómitos y no va a tener mareos. Va a tener uno de los dos elementos, o sonofobia o fotofobia, no los dos combinados, sino que va siguiendo una serie de ítems que nosotros vamos a ir como cuadriculando y vamos a ir poniendo un chequecito si lo reúne. Si tiene esos elementos, entonces sí podemos hablar de un diagnóstico de migraña. Si no, queda como el ente más amplio, que es una cefalea vascular. Obviamente también esa requiere un tratamiento. Y aquí lo que se debe de ampliar un poquito más a nuestros televidentes y a las personas que nos están viendo, es que un dolor de cabeza, cuando usted ya tiene más de 2 crisis de dolor de cabeza al mes, ya es necesario, precisamente por lo que usted mencionó de la automedicación, lo mejor es consultar a un médico, porque si ya tiene usted más de 2 crisis, ya necesita un tratamiento profiláctico o modificador. ¿Crisis le llama a usted? Dolores de cabeza, un dolor de cabeza que está establecido, porque sabemos que de la automedicación tenemos una gran cantidad de pacientes con complicaciones, principalmente a nivel renal. Y eso es algo que también está entrelazado con nosotros, porque mucho paciente joven se automedica, ya sea con cualquier tipo de analgésico, específicamente el diclofenac, que es uno de los que está más relacionado con daño renal, y pues esa es una de las causas a la larga de insuficiencia renal crónica, la automedicación con cierto tipo de antiinflamatorios y analgésicos. Ahora, entonces, el primer dato sería, antes de acudir a un médico, observar si han habido dos crisis durante el mes. Durante el mes. Si usted tiene ya más de eso, lo mejor es consultar a un médico, ¿verdad? Ya sea en su primer nivel de atención. Generalmente pues los médicos están capacitados para tener este tipo de información y saber, y si no, pues lo van a referir. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, explíquenos usted un poco qué es lo que desencadena todo esto, o sea, cuáles son las condiciones. Me decía, en el primer caso puede ser el estrés, pero en el otro caso que puede haber, y la otra es si, por ejemplo, el tema de migraña es hereditario o no. O sea, hay gente que dice, bueno, que en la familia padece de esto, pero bueno, platicamos después de la pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales,
se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctora López, explíquenos un poco, le consultaba en el segmento pasado, qué es lo que desencadena un dolor de cabeza, digamos que puede ser como el normal, o la migraña, en qué momento es que un paciente, o es posible que haya condiciones en las que el paciente pueda mantenerse de tal manera que evite los episodios de una migraña, por ejemplo. Explíquenos eso. Sí, claro. Hablaba, usted mencionaba que si había un compromiso genético, ¿verdad? Y efectivamente sí, en el caso de la cefalea vascular o específicamente en la migraña, que es la que está más asociada con algunas anormalidades cromosómicas, ¿verdad? Son genes los que están debidamente documentados que se dañan, sí hay un componente hereditario. El 80% de los pacientes con cefalea vascular, incluida dentro de este grupo la migraña, tienen a alguien en la familia que padece una cefalea similar. Es muy raro que sean las mismas características de una generación a otra, pero sí hay una historia familiar. Y aquí se debe a que el punto de origen de este tipo de dolor de cabeza es una anormalidad en un nervio que es muy importante, que es el nervio trigémino, que es el que recoge toda la información de nuestra cara y de nuestra cabeza en sensibilidad y en motricidad. Es el nervio más importante y entonces este nervio lo que tiene es una hipersensibilidad. Llamamos que es un nervio que está muy sensible. En condiciones normales todos nuestros nervios tienen una función, pero hay algunos que tienen una mayor sensibilidad. Les explico que en este tipo de agentes externos van a desencadenar la respuesta, como por ejemplo al asolearse, al no comer a sus horas, al desvelarse, ¿verdad? Al tener alguna preocupación o algún problema, van a ser los factores desencadenantes. Como este nervio está tan sensible, más de lo normal, va a recoger esos elementos y nos va a desencadenar un dolor de cabeza. Dentro del tratamiento, podemos decir que en este tipo de dolor de cabeza no vamos a tener un tratamiento 100% efectivo con un medicamento. Solamente el 50% va a modificar esta hipersensibilidad en el nervio y el otro 50% van a ser todos estos elementos que debemos evitar. El sol, el ayuno, el desvelo, el estrés o las preocupaciones, enojarse. Todo eso va a ser el 50%. Y obviamente el tratamiento para este tipo de cefaleas va a ser un tratamiento no curativo. No podemos hablar de curativo en un 100%, sino que vamos a modificarlo con el tratamiento. ¿Por qué? Porque aquí el nervio es el que está afectado y no vamos a poder nosotros revertir esa hipersensibilidad del nervio, pero sí podemos lograr una mejoría y periodos asintomáticos en los pacientes. O sea, depende mucho entonces del tratamiento médico, desde luego, que ustedes pueden recetar, más la otra parte que la pone el paciente, que lo pone uno. Exactamente. Es decir, no exponerse a esos factores externos en los que uno puede tener de alguna manera un control. Exactamente. Es decir, o sea, si sé que me duele la cabeza, ¿por qué voy a ir entonces a la playa a solearme 3-4 horas continuas? O sea, es correcto, son algunos cambios, como volvemos al punto del nervio, y el nervio, pues usted ya nació así. Si usted padece de dolor de cabeza y ya tiene ese nervio con esa hipersensibilidad. Y no hay forma de una intervención quirúrgica para esto. O sea, no, imposible. porque estos son procesos microestructurales en el nervio que se ha venido de años de estudio documentando que esa es la causa, que es una teoría neurotrigémino vascular, la causa de estos dolores de cabeza específicos. Tendría que haber una manipulación genética ya. Exactamente, y ahí es donde va el futuro, ¿verdad? El DNA genómico y todo lo que es la genética va a ir enfocada en ese punto. ¿Es posible que en el futuro se pueda pensar en eso? Es decir, no sé cuántos años estamos para ver eso, pero de que de alguna manera se pueda haber una modificación genética y eliminar esos factores. Claro que sí, de hecho hay muchos avances en otras enfermedades que están en la población, ya se está haciendo la manipulación genética, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson.
que ya se ha identificado el gen específico y se está haciendo manipulación, ¿verdad? Esas son las ventajas de estos avances en la tecnología, ¿verdad? Sí podríamos pensar que en un futuro pudiera ser que nos llevemos sorpresas y que se pudiera erradicar esa anormalidad. Perfecto. Y entonces, estamos hablando, el dolor de cabeza común y corriente, digamos, o la cefalea, me decía ustedes, tiene que ver con la parte muscular, es una cuestión estrictamente vinculada al estrés. Como para ponerlo un poco más rápido, porque me gustaría que habláramos un poco de todo este tema de derrame cerebral. Sí. Entonces, para terminar, sobre el tema de cefalea y la migraña, digamos, uno tiene que ver más con el estrés entonces. Va a tener algún factor desencadenante, obviamente usted tiene una condición que va a favorecer, ¿verdad? Claro. Eso, pero sí, no es en sí el estrés el que a usted le provoca el dolor de cabeza, sino que usted ya tiene una predisposición a ello y obviamente sí hay que buscar algunas alternativas para liberar el estrés. Eso es beneficioso en todos los sentidos, ¿verdad? Y obviamente va a tener una relación específicamente ya para entrelazarnos con el evento cerebrovascular, porque la cefalea es una de las manifestaciones de la hipertensión arterial. ¿Y por qué hablamos de la hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial, junto con la diabetes, son los principales factores de riesgo de accidente cerebrovascular, o lo comúnmente conocido como derrame cerebral. Entonces la cefalea como tal, un dolor de cabeza, puede ser el signo que esa presión arterial está elevada. Y entonces aquí puede ser una manifestación que al paciente le diga: estoy descompensado de mi hipertensión y estoy propenso a un derrame cerebral. A ver, ¿cómo opera esto? Una persona en la noche, por ejemplo, que pueda tener un aumento de la presión arterial, ¿eso le puede provocar que amanecer con un dolor de cabeza el siguiente día? Sí, es una de las principales manifestaciones en el tiempo del dolor de cabeza por hipertensión arterial, es que sea matutino y que se ubique aquí a nivel frontal. Esa es una de las pautas que nos dice, bueno, esta es una cefalea de tipo hipertensivo, y esto va a ir predisponiendo. Muchas veces es el anuncio en un paciente antes de que ya vayamos a tener una elevación más marcada de la presión que termine, ya sea en una ruptura de un vaso a nivel cerebral o de su obstrucción, que nos va a dar las dos entidades principales de lo que es el accidente cerebrovascular, el infarto y la hemorragia. De acuerdo, me indican la pausa, cuando regresemos hablemos un poco más a profundidad de esto. Creo que es importante, sobre todo porque esto de la hipertensión es complicado, ¿no? Hay una hipertensión silenciosa, ¿no? Sí. El término silenciosa que uno no lo percibe, no lo siente, ¿no? Que no hay manifestaciones. No hay manifestaciones. Hablamos de todo esto después de la pausa comercial. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctora, nosotros decimos derrame cerebral. Ustedes le llaman entonces que accidentes cerebrovasculares. Accidente cerebrovascular. Sí, ese es el término correcto, aunque le mencionaba quizás al inicio que, pues como es un sinónimo de la palabra inglesa stroke, ictus, es el término que estamos utilizando los países de habla hispana para podernos referir a algo súbito que se da a nivel del cerebro. Ya, pero bueno, nosotros seguimos diciendo derrame cerebral. Derrame cerebral, y entendemos perfectamente ese motivo de consulta. Perfecto, entonces doctora, en el caso del derrame cerebral, ¿cuáles son, bueno, un poco las manifestaciones que se pueden tener? Yo creo que lo importante de esto es, claro, como nosotros no somos médicos,
uno puede pasar por alto varias señales o avisos, ¿no? O sea, que el organismo envía y que uno dice, bueno, me amanecí hoy con un pequeño dolor de cabeza, ese tipo de cosas, pero ¿cuáles pueden ser como los tips básicos para que quienes nos están viendo puedan entender o decir hay que ponerle atención a esto, porque es una manifestación distinta de otra enfermedad? Claro, y eso es muy importante. Realmente lo importante en este tipo de afecciones es el tiempo, porque el cerebro es tiempo, es un lema o un logo que se utiliza mucho cuando estamos tratando el aspecto académico de estas entidades. ¿Por qué razón? Porque si podemos identificar esos signos tempranos, vamos a poder nosotros establecer una medida oportuna, rápida, y con eso vamos a limitar el daño en el cerebro. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que en primer lugar el paciente debe de tomar en cuenta? Si tiene una condición que va a favorecer este tipo de enfermedades, como es la hipertensión arterial, la diabetes, colesterol, triglicéridos altos, lo que se llama en conjunto dislipidemia, tabaquismo y enfermedades cardíacas, debemos de estar atentos que en primer lugar el control de esas enfermedades de base. Eso es lo más importante. Si usted es diabético, estar controlado. Si usted es hipertenso, tomar su medicamento y acudir a los controles oportunamente, porque los médicos tratantes van a identificar cualquier anormalidad que eso puede llevar a un evento cerebrovascular. Y ya cuando tenemos estas enfermedades, lo que usted mencionaba y le decía en el momento antes que nos fuéramos a la pausa, que en la noche es cuando tenemos la mayor incidencia de eventos cerebrovasculares, de ictus. En la madrugada hay un cambio en el flujo sanguíneo y eso puede llevar a que el paciente se acuesta perfectamente bien y por la mañana ya tenemos la mitad del cuerpo paralizada. Ahí ya no tenemos mayor cosa que hacer, ¿verdad? Simplemente correr a un centro de salud, indicar una tomografía para poder dilucidar, pero el objetivo es si aquel paciente tiene un dolor de cabeza previo, una cefalea que está manifestándose, que de repente se quede con dificultad para expresarse, que no encuentra las palabras, que eso se llama una disartria o puede ser una afasia, que puede ser una manifestación inicial, o que tenga el adormecimiento de la mitad del cuerpo momentánea, que dure de 30 minutos a 1 hora y luego revierta, esa es una señal de alarma. Y debemos de acercarnos porque pueden ser los signos que estén diciendo ya vamos a tener una obstrucción completa de un vaso a nivel cerebral, porque el ictus es efectivamente eso, se obstruye un vaso o se rompe y ya no alcanza a llegar flujo de sangre a la porción del cerebro afectada, y debemos de recordar que en el cerebro está representado toda nuestra anatomía. Si ahí se interrumpe el flujo, vamos a tener una manifestación clínica. Doctora, la mayoría de pacientes que sufren de un derrame es porque han tenido un cuadro de otras enfermedades como las que usted me mencionaba, en el tema, por ejemplo, la diabetes y todo eso, o pueden haber pacientes que no tuvieron ningún cuadro adicional y de repente caen con un derrame. Sí. O casi siempre hay vinculación con lo demás. Los factores de riesgo están bien relacionados. Obviamente hay algunos pacientes que desconocen que tienen esa enfermedad de base y se manifiesta, o el debut es a través de un accidente cerebrovascular. Ese es el punto, pacientes que no sabían que eran hipertensos, porque como mencionábamos que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. En algunos pacientes no da ninguna sintomatología, hasta que se rompe un vaso dentro del cerebro, nos da un coágulo de sangre y tenemos una mitad del cuerpo paralizada. Hasta ahí se da cuenta el paciente. Hay otros que van teniendo signos o avisos, ¿verdad? Dolor de cabeza, que se mareen, que vean lucitas, lo que se llaman escotomas, que escuchen zumbido, pueden ser algunas señales premonitorias, pero algunos pacientes no. El mayor porcentaje van a ser esas enfermedades, pero hay que también tener en cuenta que hay ictus en pacientes jóvenes. El paciente joven puede tener un evento cerebrovascular y este obedece a otros tipos de patologías diferentes, como pueden ser las colagenopatías, ¿verdad? Que son enfermedades de la colágena que se pueden manifestar como el lupus o el síndrome antifosfolípidos, que también eso se va a ver muy frecuente en pacientes jóvenes. O sea que el ictus no solamente es de pacientes adultos. En nosotros en la unidad de ictus del Hospital Rosales hemos tenido pacientes de 12 años con ictus, pero este obedece a otro tipo de patologías, las que le mencionaba, ¿verdad? Y se inicia una serie de estudios en ellos para poder dilucidar la causa y para poder prevenir un segundo evento, porque ya cuando tenemos un ictus, un derrame en un paciente, la probabilidad de que tenga uno nuevo es altísima.
con las secuelas que implica. Hay que remarcar que según la Organización Mundial de la Salud es la primera causa de discapacidad en el mundo, el ictus, el accidente cerebrovascular o el llamado derrame cerebral. Es la primera causa de discapacidad. ¿Se puede prevenir? Obviamente sí se puede prevenir porque tenemos esos factores de riesgo identificados. Pero muchas veces el paciente hipertenso dice, no, si yo ya me curé. No, el azúcar la ando alta porque soy diabético. No. O sea, todos estos factores se pueden prevenir. O sea, la enfermedad es prevenible totalmente. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. El accidente cerebrovascular. Bueno, y todo el costo que esto implica, de inmediato la afectación sentimental, ¿no?, de la familia que está alrededor del paciente, y luego de eso todas las implicaciones en términos económicos. Ahí tocó usted un punto muy importante. El ser humano es un ente biopsicosocial, y obviamente un déficit en un paciente que tenga 40, 45 años, que son los pacientes que estamos teniendo nosotros en la unidad de ictus, que son cabezas de familia, que es la población económicamente activa, y hoy precisamente por todos los factores externos estamos viendo hipertensos más jóvenes, diabéticos más temprano, que antes se decía el ictus es de los pacientes arriba de los 60 años, bueno, ya vivieron, pero ahora nosotros lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. Tiene que ver el medio ambiente externo, ¿verdad? El estrés, la dieta, muchos factores externos que pues el ritmo de vida ahora es más acelerado y entonces hay que cubrir más demandas. En el pasado, doctora, los pacientes que acudían donde ustedes por un derrame cerebral eran pacientes mayores de qué edad? Mayores de 70 años, como dice la ley. Mayores de 70 años, ahí se ve un pico de elevación de mayor frecuencia. Y ahora me decía hace un momento que está en el rango de los 40 45 años. Estamos en la población económicamente activa, pacientes entre 35 y 55 años que estamos atendiendo con enfermedad cerebrovascular. Increíble. Podemos hablar en el siguiente segmento entonces un poco de qué es lo que está provocando este cambio. Entonces, claro, vamos a una pausa comercial y regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, está con nosotros en nuestros estudios la doctora Erika López de la Unidad de Neurología del Hospital Rosales. Insisto que estamos tratando sobre unos temas interesantes que también se estarán viendo en el marco del primer Congreso Nacional de Neurología que se desarrollará en nuestro país jueves y viernes de esta semana. Doctora, estábamos hablando, me decía usted que antes la mayor incidencia, el grupo de personas con mayor incidencia de problemas cerebrovasculares era de 70 años, me decía usted. Pero ahora esa edad se ha pasado de un rango de 40 a 45. Sí, fíjese que todas las estadísticas hablan que el grupo etario más afectado con la enfermedad cerebrovascular, el ictus, ¿verdad?, es arriba de los 70 años, ahí es donde tenemos el mayor pico de incidencia. Pero lo que se ha venido viendo en los últimos años es pacientes jóvenes con enfermedad cerebrovascular, y estamos hablando de pacientes entre el grupo etario entre 35 y 55 años de edad. La población económicamente activa se encuentra en ese rango, claro, y por eso debe de cobrar importancia para todo lo que es el sistema de salud en trabajar en la prevención.
La prevención es muy importante. ¿Se puede evitar un ictus, un derrame cerebral? Claro que se puede evitar tomando las medidas pertinentes, un control de la presión arterial, diabetes, dejando el tabaco, monitorizando las enfermedades cardiovasculares, sobre todo a nivel cardíaco, y también el control metabólico en el paciente. Entonces nosotros podemos hacer en el primer nivel y segundo nivel de atención una prevención, pues es a donde va la medicina, es en la prevención. No tiene sentido que ya veamos a un paciente con la mitad del cuerpo paralizada, que ya podemos hacer muy poco. ¿Qué nos va a tocar ahí implementar? La rehabilitación como tal, ¿verdad? Pero obviamente las secuelas que quedan de un evento son devastadoras, no solamente para el paciente, sino que para su familia, en el aspecto económico, y también en los sistemas de salud tiene una repercusión este tipo de infección, de afecciones, porque el paciente va a requerir una mayor intervención de un grupo multidisciplinario, pudiéndose haber evitado el llevar un control adecuado de sus factores de riesgo. No sé si es posible cuantificar lo que se debe invertir en un paciente ya con un cuadro delicado ya con un derrame. Las guías de manejo dicen que un paciente con un infarto cerebral, que es un ictus isquémico, estamos hablando que debe de estar 7 días ingresado. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos monitorizar la estabilización de ese cerebro. Claro. Usted tiene un raspón en cualquier otra parte y usted sabe que en un momento hace un cascarón. Exacto. Pero en el cerebro el proceso de cicatrización es más lento. Entonces necesitamos 7 días para que se organice ese infarto, esa área isquémica se limite y debemos de estar monitorizando presión, todos los elementos. Son 7 días. En el caso que sea una hemorragia, tenemos que tenerlo 10 días ingresado. Obviamente estamos hablando de un costo desde $800 a $1,000 por ingreso en el paciente, por todo lo que se utiliza, personal de enfermería, fisioterapia, psicóloga, el personal de neurología. Trabajamos en conjunto con neurocirugía porque en algunos pacientes se requiere hasta intervención quirúrgica dada la magnitud de lo que es el ictus, ¿verdad? Si es una hemorragia grande, pues hay que mandarlo de $800 a $1,000 los 7 días. En promedio, no, que estamos hablando de por día en el diario, paciente, por diario. día, sí. O sea, los costos son elevados. Claro, es altísimo. Es alto. Porque, y además insostenible para una persona que vaya a un centro médico privado, ¿no? Exactamente. Y si hablamos que el paciente va a ir a cuidados críticos, estamos hablando más de $1,000 al día. Ahí sí estamos con valores un poquito más elevados. Pero bueno, en promedio entonces, en 7 días pueden andar a $50, $60,000 con facilidad. En un promedio, sí, más o menos, incluyendo ahí los estudios. Y al paciente ahí en el hospital pues se le da toda la atención, se le hace su estudio, el Doppler, ecocardiograma, son una serie de estudios que tenemos que hacerle al paciente que llega con ictus. El manejo médico, farmacológico, o sea que el hospital a través del ministerio hace un gran esfuerzo para dar la atención a estos pacientes y gracias a Dios realmente que se tiene una unidad para atención de estos pacientes especializada, con un equipo multidisciplinario. Por eso nació la unidad de ictus, porque es la principal causa de ingreso en los servicios y a raíz de eso pues se dijo no pueden estar los pacientes en algún lugar del hospital, sino claro, que se buscó concentrarlos en un lugar en donde se le dé esa atención especializada que el paciente necesita. Doctor, ¿el ritmo de vida entonces está afectando mucho? ¿Tiene un alto, es posible medir, digamos, toda esta parte del estrés, las presiones diarias de las personas, sus trabajos, la vida diaria en general sobre estas enfermedades? Creo que un objeto de medición o un termómetro que tengamos así para poder hablar de algo en específico no lo tenemos, pero sí lo podemos extrapolar del número de pacientes jóvenes que están ingresando con este tipo de afecciones, ¿verdad? Es alarmante ver pacientes de 35 años con un evento cerebrovascular que va a dejar secuelas, ¿verdad? Y que va a ser una carga económica, digamos, no solamente para la familia, sino que también para el Estado, porque va a tener que utilizar los medios, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, debo entender que dentro del congreso que tienen el próximo jueves hay otros temas, ¿no? La esclerosis múltiple y de eso a lo mejor hablamos, creo que tenemos todavía tiempo para esto. Vamos a la pausa.
Creces si este año descubres nuevos destinos. Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, le estaba consultando antes de entrar a este bloque, doctora, en el tema del insomnio, para que después pasemos a hablar de la esclerosis múltiple, pero ¿el insomnio está relacionado con esto? Digo, con problemas neurológicos, ¿tiene que ver la parte neurológica en el tema del insomnio o qué? Sí, tiene que ver, tenemos un ritmo circadiano o un ciclo vigilia-sueño que obedece a múltiples factores externos y en un momento el insomnio puede ser primario o secundario. Y es una causa también frecuente de consulta para el neurólogo. Una persona que no pueda dormir, que no pueda descansar durante la noche, va a tener repercusiones a todo nivel. Sobre todo porque muchas veces pensamos que no hay trabajo del cerebro durante dormimos. Sí hay trabajo, pero durante el día el cerebro está capacitado para recibir toda la información externa, todos los estímulos. Está en un estado de alerta. En el momento en que nosotros dormimos, va a procesar la información y necesita que nosotros durmamos. O sea, si hay problemas de sueño, tal vez el paciente no llega a la fase profunda en donde puede recuperarse. Y eso es algo que lo levanta al día siguiente cansado. Tal vez no sea que no duerma toda la noche, pero puede haber una superficialidad en el sueño o que están soñando. Y eso genera una carga. Pero el insomnio no es exclusivo. En el pasado decía, bueno, es que lo que pasa es que estás viejo, por eso tenés problemas de insomnio. Y fíjese que el insomnio ahora se ve mucho en pacientes jóvenes. Obviamente hay enfermedades relacionadas. Dentro de esto está el síndrome de apnea obstructiva del sueño en aquellos pacientes obesos que podemos tener. Está las hipersomnias, parasomnias, o sea, es un término bastante amplio. No todo paciente que no puede dormir, y eso sí es muy importante, debemos de medicarlo con pastillas para dormir. Eso es muy importante porque no puede ser ese el sustrato. Hay otras patologías que están enmascaradas en el insomnio. Entonces no siempre insomnio significa voy a dar una pastilla para dormir para que el paciente duerma. Ahí solamente estamos enmascarando el problema. Es importante consultar y para eso tenemos una herramienta diagnóstica que se llama la polisomnografía, que esa nos permite valorar específicamente en el paciente cuál es la causa de su insomnio, si es primario o es secundario. Porque me imagino que, y creo que nos ha ocurrido, que de repente tengamos una situación de insomnio eventual, digamos una vez a la semana, una vez al mes, o sea... Y puede deberse al estrés, como se mencionaba. Pero ya cuando hay recurrencia, igual es donde ya hay que poner más atención. Cuando ya el paciente genera un problema y le dificulta la realización de sus actividades cotidianas, pues ya es una señal para que consulte, para que podamos darle una ayuda. Y no necesariamente, como le digo, es que vamos a dar pastillas para dormir, porque esa es pues como la tendencia. Mire, vengo para que me dé un medicamento controlado. Y allí lo que estamos haciendo nada más es darle algo al síntoma, pero no estamos viendo la raíz del problema. El insomnio puede ser la manifestación de otro tipo de enfermedades y hay que estudiarlas. De acuerdo. Pasemos entonces a hablar un poco sobre la esclerosis múltiple, que es una enfermedad, viendo ahí, degenerativa, ¿no? Sí, es una enfermedad. Pero leía, doctora, que esto está impactando a personas jóvenes, 20, 40 años. Sí. El rango de afección de la enfermedad es preocupante porque es en la población entre los 15 y los 45 años de edad. Típicamente es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, que se forman placas, o sea, se va formando cicatrices a nivel de lo que es el sistema nervioso central en la sustancia blanca, que corresponderían a los axones de las neuronas.
A lo mejor en esas partes, como es muy técnico, lo vamos aterrizando en cómo la gente lo puede ir entendiendo esto, doctora. Se puede manifestar como que fuera un derrame cerebral. Y lo que yo pues quería mencionarle en cuanto a la esclerosis múltiple, que es la primera causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud en pacientes jóvenes. Y lo más interesante es que el mayor porcentaje de afección son las mujeres. O sea, hay una incidencia de 3 a 2 con respecto al hombre, o sea, son más las mujeres que van a padecer esclerosis múltiple, y la discapacidad que va a generar esta enfermedad es importante, porque esta se manifiesta con un derrame cerebral, con un mareo, un vértigo, con una disminución de la agudeza visual en un ojo. El paciente se queda ciego en un momento y consultan al oftalmólogo y puede ser la manifestación inicial de una esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede, dependiendo de donde esté la lesión en el cerebro, así va a ser la manifestación. No es como en el derrame cerebral, que ya sabemos que es la mitad del cuerpo paralizada y usted dice, tiene un derrame, hasta no demostrar lo contrario. Pero en la esclerosis múltiple es la versatilidad de los síntomas. Ceguera en un ojo, adormecimiento en una mano, que tenga dificultad para el control de esfínteres, mareos, ver doble. O sea, pueden ser las manifestaciones, que se duerma una mano, que se duerma la otra pierna contrario. O sea, los síntomas no son tan floridos y por eso se convierte en un diagnóstico de exclusión. Obviamente que si nosotros no pensamos en la esclerosis múltiple como médicos, no la vamos a diagnosticar, y de ahí es donde está la tarea de nosotros de difundir. Ahora, ¿es difícil hacer ese diagnóstico? El diagnóstico requiere tecnología. Un diagnóstico de esclerosis múltiple lo vamos a realizar con una resonancia magnética. Gracias a Dios en el hospital, desde el año pasado ya contamos con la resonancia magnética y eso nos ha permitido ir haciendo una mayor acuciosidad en el diagnóstico, porque el diagnóstico no es clínico, es un diagnóstico de exclusión y usted necesita la resonancia magnética para ver las lesiones desmielinizantes en la resonancia, y hay que hacer un seguimiento en tiempo y espacio con la resonancia magnética. Entonces, paciente joven que muchas veces llega a consultar que tiene una parálisis en el hemicuerpo o en una pierna nada más, consultan el primer nivel de atención y dicen, vitaminas. ¿Y esas manifestaciones son momentáneas o no, puede ser ya permanente dentro de la... se van a establecer en un tiempo y luego pueden irse recuperando. En algunas pueden ir dejando secuela. Dejan la secuela en una pierna y luego aparece en otro sitio, porque es como un proceso migratorio. La afección va a presentarse en cualquier parte del cerebro y dependiendo de la parte afectada, así va a ser la manifestación. Dificultad para expresarse, fatiga, problemas de dolor en la cara, como se puede confundir con una neuralgia del trigémino, con una parálisis facial periférica, lo que llamamos comúnmente un derrame facial. Esa puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple y en el tiempo irse sumando otros elementos. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos nos cuenta entonces un poco la agenda que tienen para el evento del próximo jueves. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde.
Doctora López, entonces jueves y viernes es el primer Congreso Nacional de Neurología. O sea, ¿no ha habido ningún otro evento antes de esta naturaleza? No. ¿Van a reunir todos los expertos de neurología de nuestro país? De nuestro país. ¿Y viene gente también del exterior? También tenemos ponentes extranjeros. Pues el objetivo del Congreso pues es enriquecer a nuestros médicos, a nuestros estudiantes o a la población en general que quiera tener conocimiento sobre estas enfermedades neurológicas. Y el Hospital Rosales, como ente formador, ¿verdad?, como también un hospital escuela, pues tiene la obligación de difundir este conocimiento. El conocimiento, mientras más nosotros lo compartamos, más va a crecer, y los únicos beneficiados del conocimiento van a ser nuestros pacientes. El Congreso está realizado de una manera en donde enriquezcamos todos los temas más frecuentes en neurología: cefalea, epilepsia, el insomnio. Vamos a hablar de algunos avances con la enfermedad de Parkinson, el tratamiento neuroquirúrgico, estereotáxico de la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Para eso vamos a contar con personalidades y autoridades a nivel mundial sobre esta enfermedad, que es el doctor Víctor Rivera. Vamos a contar también con una mesa de enfermedad cerebrovascular, la parte isquémica y la parte hemorrágica. Vamos a hablar de las neuropatías, que es una causa de consulta muy frecuente, adormecimientos, dolor en alguna parte de los nervios, ¿verdad?, que es una causa muy frecuente, y del síndrome de Guillain-Barré, que es una de las entidades pues, que atendemos con mayor frecuencia ahí en el hospital. O sea, son 2 días en los que estarán haciendo la reflexión sobre estos temas. ¿Es posible entonces ahí que todos los médicos conozcan entonces qué serían novedades en términos de ciertos actualización? Exactamente, todos los temas van enfocados a la actualización. Vamos a empezar el día jueves a las 5 de la tarde. Siempre debemos enfocarnos en la parte de bioética, porque la parte de bioética debe de ser bastante importante, porque pues en el contexto de nuestro trabajo tratamos con seres humanos y muchas veces podemos desligarnos con la mucha tecnología y la ciencia, pero debemos de enfocarnos. El tema va a ser calidad de vida. Ese es el día jueves cuando inicia el Congreso, y luego el día viernes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a estar desarrollando los temas con excelentes ponentes extranjeros y ponentes también nacionales. Claro. ¿Vienen entonces expertos de México, Estados Unidos? Estados Unidos, de Honduras. De Honduras. Tenemos 4 ponentes extranjeros. La doctora Reina Durón, que viene de Honduras, es epileptóloga, nos va a actualizar en epilepsia. Como mencioné ya, el doctor Víctor Rivera en esclerosis múltiple. La doctora Perla Salgado Lujambo es neuroradióloga, nos va a enriquecer con actualizaciones en neuroradiología, todo lo que tiene que ver con imágenes. El doctor Bruno Estañol va a hablarnos sobre las neuropatías. El doctor viene de México, nos ha acompañado en otras ocasiones. Este congreso pues es un esfuerzo que hace el hospital y el servicio de neurología para poder actualizar en cuanto a neurología a nivel nacional. O sea que el próximo año esperamos que también tenga un evento como este. Sí, hemos tenido 5 jornadas previas, o sea, nosotros todos los años hemos tratado de estar actualizando. Ahora es el primer congreso del hospital y está denominado como el primer neurólogo que trabajó en el Hospital Rosales, que es el doctor Mario Romero Albergue. Entonces lo hemos nominado en honor a él, ¿verdad?, porque es el que empezó todo este proceso de trabajo que nosotros queremos continuar y mejorar cada día. Los especialistas locales, ustedes como locales, ¿habrá médicos que tendrán espacio para hacer exposiciones de casos particulares, de tratamientos? Tenemos la Neuroexpo de casos clínicos interesantes, tenemos la Neuroexpo y ahí están para que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Si quieren hacer la exposición, ya tenemos algunos trabajos libres que se van a presentar en la modalidad de póster y van a ser exhibidos en las parte de la Neuroexpo, que va a estar. ¿Dónde se va a desarrollar todo este evento? En el Hotel Intercontinental. Ahí vamos a estar. Si hay proceso de inscripción, tiene un costo, ¿no? ahí va a estar la inscripción desde el día jueves a las 4:30 de la tarde. Nos vamos a encontrar por ahí dándoles la atención a la inscripción y aclarando las dudas que todos puedan tener. Perfecto, se nos agotó el tiempo, doctora, le agradecemos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.